Atentos saludos amigos televidentes, una verdadera satisfacción poder saludar y darles la bienvenida aquí en Última Palabra de Élite Radio y Televisión. Hoy una noticia que ha corrido en el país y el mundo. La Asamblea Nacional aprueba la interrupción del embarazo en mayores de 18 años y a las 12 semanas, es decir, 3 meses, en casos de violación. Esta noticia pone a pensar a mucha gente y obviamente nos involucra porque surgen varias preguntas. ¿Hasta qué punto es legal? ¿Hasta qué punto es natural? ¿Dónde están los derechos de la niña o de la mujer violada porque es ya mayor de edad 18 años? ¿Dónde quedan los derechos del futuro ser humano o el que esté en camino? Y la otra pregunta que también surge es, ¿dónde están las leyes, la sanción para el violador? Tema que realmente hace pensar. Para analizar este tipo de cosas, que por cierto no conocemos, hemos invitado como siempre al doctor Ludwig Álvarez Rengifo. Él como profesional en jurisprudencia, doctor en jurisprudencia, pues nos va a ayudar a entender el espíritu de la ley. Es que los señores asambleístas acertaron, es una decisión cabal. Muchos dicen, ¿y dónde está el derecho a la vida? Solo Dios tiene el poder de dar y quitar la vida. Muchos dicen, es que es resultado de una violación. No es victimizar 2 veces a esa mujer. Surgen muchas inquietudes. La pauta publicitaria, el mensaje de nuestros anunciantes y enseguida saludaremos con nuestro invitado que nos va a ayudar a entender la realidad. Ya volvemos. El invierno golpea con fuerza a nuestra provincia. La prefectura de Cotopaxi interviene varias zonas afectadas por el invierno para habilitar la red vial rural. La maquinaria, personal y equipos de los gobiernos municipales, gobiernos parroquiales, el gobierno provincial de Cotopaxi, en coordinación con el GOE provincial, trabajamos de manera conjunta para superar la emergencia. Nosotros somos el padre que se despide de su hijo cuando aún no ha despertado. Somos la mujer que madruga a abrir su negocio. Somos la primera venta del día. Somos las frutas, las flores. Somos ese sueño con el que te levantas y te vas a dormir. Somos ahorro, paz, trabajo. Tú nos haces grande. Somos tus proyectos. Somos la montaña, el camino. Sí, creemos en ti. Ahora todos somos ese mismo sueño. Yucanchi, Chibuleo, la cooperativa de los ecuatorianos. En realidad esta vía era prácticamente aquí en esta parte de acá, muchas curvas, especialmente ahí eran bien peligrosas, ¿no? Para los medios de transporte que bajaban y era peligroso prácticamente. San Juan somos socios del agua, somos 450 familias y en Chan casi que están igual. Estamos algunas familias beneficiadas con este proyecto del señor prefecto. Hasta el mes de enero estamos ya con un 30% de avance, estamos con 7 cuadrillas de trabajo que son excavaciones, que son ampliaciones, que son reconformaciones en la vía. Estamos ya empezando con el transporte de la subbase, avanzando con las obras de arte como son las cajas de desfogue del agua lluvias. Posterior ya vendrán lo que es los pasos de agua y así continuar con el avance del proyecto. Agradecer al señor prefecto por estar cumpliendo todo lo que nos ofreció y estamos viendo que lo está haciendo realidad este proyecto de lo que es ampliación y asfaltado desde San Rafael, San Juan, Chan, E35.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Última Palabra de Élite Radio y Televisión. El doctor Ludwig Álvarez Rengifo está con nosotros, analista jurídico, analista político. Estimado Ludwig, el tema está sobre el tapete. Hay profunda preocupación. Hoy los medios de comunicación, como última hora, como última noticia, como noticia urgente, sacan asamblea. En asamblea salió humo blanco, decía algún medio de comunicación. Dice, ya se aprobó esta ley. ¿Habrán discutido lo suficiente para tomar esta decisión que tanto puede afectar al pueblo ecuatoriano, a la sociedad como tal? Habría que ir analizando desde distintas aristas, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa en lo moral? Señor ingeniero Guido del Toro, muy buenas noches. Un verdadero placer estar junto a usted, saludarlo y desde luego a los distinguidos televidentes y cibernautas del mundo entero. Es muy lacerante, es muy preocupante lo que está sucediendo con Ecuador, toda vez que vemos que una ley de una forma tan antojadiza ha salido. Y solamente para denotar un aspecto, en el artículo 24 de esta aventurada ley propuesta o aprobada por Asamblea, manifiesta que aquella persona gestante o aquella persona que está embarazada producto de una violación, llámese niña, adolescente, mujer u otro. O sea, ¿qué más? Así está la ley. Es una verdadera aberración jurídica por un lado. No considero que se han tomado el tiempo necesario para investigar adecuadamente acerca de lo que sucede. Existe violación constitucional flagrante. Debemos tomar el caso de Argentina, por ejemplo, allá por el 2021. Recordemos qué es lo que sucedió. Un Congreso de igual manera nocivo contra la vida aprobó una ley. ¿Qué sucedió? Que un juez valiente, señoras jueces, miren, un juez valiente a través de una acción de amparo, les llaman allá, nosotros llamamos como acción de protección, este juez valiente dijo no, esta es una norma inconstitucional y se pudo frenar un poco este movimiento que, si nos damos cuenta, señor ingeniero Guido del Toro, tiene más bien una connotación de orden no solo nacional, regional, sino mundial. Y acojo sus sabias palabras en el sentido de que hay que analizar en varias aristas, en la arista, primero que nada, jurídica, en la arista económica y desde luego desde el punto de vista también ya de lo divino, porque son tres variables importantísimas que debemos tomar en consideración. En la parte jurídica, la Constitución de la República de Ecuador, que es la norma suprema, que es la ley de leyes, que es aquella que establece que todos y cada uno de los ciudadanos de este país y aquellas personas que se encuentren en tránsito o inclusive los extranjeros que permanecieren en Ecuador, debemos observar, todos, señor ingeniero, su distinguida persona, el señor televidente, mi persona, todos debemos observar, ¿qué cosa? La Constitución. Pero ¿qué es lo que sucede acá? ¿Qué es lo que señala la Constitución? La Constitución dice que se reconoce, ¿qué cosa? El derecho a la vida y se lo protege ¿desde cuándo? Desde la concepción. Desde la concepción. Ahora, ¿qué manifiesta? Por un lado, dentro de estos considerandos de la ley. Es que no es vida, porque solamente cuando se separa completamente de quién, de su madre, ahí se puede entender que es ya la persona como tal. Semejante barbaridad. Entonces, ¿qué ha sucedido acá? Nosotros vemos, señor ingeniero Guido del Toro, que cuando se concibe, ¿no es cierto?, cuando se fecunda por parte del espermatozoide, en este caso, a la mujer, ¿qué es lo que sucede? Ya tenemos, desde ese momento tenemos vida. Automáticamente tenemos vida. La Constitución es determinante y señala que se debe respetar el indubio pro ser humano. Este indubio pro ser humano no es otra cosa que todos los derechos, garantías y responsabilidades de los que estamos nosotros teniendo enmarcados en esta esfera jurídica, deben, ¿qué cosa? Ser observados y ser respetados, básicamente, ¿por quién? Por todos y cada uno de nosotros, los diferentes ciudadanos. Entonces, señor ingeniero Guido del Toro, ¿qué es lo que sucede? El artículo 11.5 es claro.
¿Y por qué no se lo está observando? ¿Por qué no se lo está respetando? ¿Por qué hacemos otra cosa distinta? Si se respeta a la vida desde su concepción, que es la concepción, desde que ha sido fecundado el óvulo, consecuentemente desde ahí tenemos vida. Señor ingeniero Guido del Toro, distinguidos televidentes, hagamos la siguiente reflexión. Los que tenemos hijos, las personas que tienen nietos, o uno mismo, cuando nosotros éramos pequeñitos y nuestra madre o nuestro padre nos reprendían, y muchas de las veces con justa razón, aunque a veces también como seres humanos nos equivocamos, pero ¿qué sucede? ¿Qué decíamos nosotros? Mamita, mamita, no me pegue, por favor no me pegue, ¿no es cierto? Y a pesar de eso, como niños, como adolescentes, como jóvenes, y ahora como adultos, ¿qué sentimos? Ese amor, ¿por quién? Por nuestra madre. ¿Y por qué, señor ingeniero Guido del Toro? Porque permitió que nosotros tengamos vida. Nosotros, no por el hecho de estar separados completamente del vientre de nuestra madre, somos ya desde ahí personas que tienen vida. No, nosotros todos y cada uno, usted, el amigo televidente, mi persona, desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, ya somos efectivamente personas. Entonces, esta ley, aprobada por Asamblea Nacional, y que si no la veta el Ejecutivo, y que recordemos que tiene 30 días para hacerlo, indiscutiblemente esto es inconstitucional a todas luces. Y uno de los mecanismos que va a permitir que se declare de esta manera es precisamente una acción de protección para garantizar los derechos humanos de todo y cada uno de los pobladores de este país, porque esto es inadmisible. Es más, ni siquiera es posible que lo estemos conversando, porque es manifiestamente inconstitucional. Y usted recordará que la misma Constitución señala que todo aquello que va en contra de la misma, ¿qué sucede? Es nulo de nulidad absoluta. ¿Y cómo debemos aplicar a la Constitución? En su sentido integral. Solo de esta manera nosotros podemos establecer cuáles son los criterios que constitucionalmente tienen valía. Y en este caso el derecho a la vida es el bien jurídico supremo más excelso que tiene ¿quién? La sociedad. Y si esta asamblea hizo un acto penoso, que por mayoría lo aprobaron, lo cual es desdeñable desde todo punto de vista, nosotros todos y cada uno de los ciudadanos, y en este caso ya los católicos, debemos enfrentar con valentía, con entereza, ¿qué cosa? La Constitución. ¿Para qué? Para que la Constitución respalde nuestros derechos. Si bien es cierto, señor ingeniero... Voy a ser de abogado del diablo, mi estimado Ludwig. El alegato, dicen, es que es producto de una agresión, de una violación, y por eso tiene que eliminarse. La señora asambleísta manifestaba precisamente eso, ¿no? Decía, voy a omitir el nombre para no dar lugar a derecho de repetición en medios. Pero ¿qué sucede cuando la señora asambleísta menciona y dice, les hago la reflexión? Viene un violador y ha fecundado en su hija, en su nieta, una vida, y le está revictimizando con la vida y está recordando siempre ese momento. Imagínese usted lo que está hablando. ¿Qué es lo que verdaderamente sucede? A ver, primero que nada, esa vida fecundada, producto de un delito, donde el fecundador, donde en este caso el padre, porque también hay violaciones, señor ingeniero, y muchas veces se ha visto en que mujeres violan a los hombres. Por ejemplo, hubo el caso en Estados Unidos de una odontóloga que generaba un efecto a través de ciertas drogas y violaba al paciente. También se dan esos casos. Pero vamos al caso del hombre. Cuando el hombre ha violado a una mujer, ¿qué sucede? Indiscutiblemente, eso es un delito y el individuo es un delincuente. ¿Qué pasa con ese delincuente? Tiene que ser necesariamente privado de libertad de 16, 20 años. Por supuesto, estamos plenamente de acuerdo. Pero esa vida que está en el vientre de la mujer fecundada, ¿qué culpa tiene? ¿Qué mal ha hecho para que automáticamente se le quite la vida? Y mire usted esto, mire lo que esta ley aprobada en asamblea, que todavía no ha sido sancionada por el Ejecutivo, ¿qué es lo que está manifestando? Que ni siquiera tiene que haber la denuncia. Es decir,
la niña de 15 años que está en estado de gestación, que está embarazada, puede irse donde cualquier médico, en cualquiera de los centros médicos, sean privados, sean públicos, y puede decir, mira, estoy embarazada, por favor, practícame un aborto, y la ley le dice, bajo ningún punto de vista serán sancionados, ni siquiera investigados los profesionales de la salud que participen en el acto. Imagínense usted eso. Una niña de 15 años, una niña de 12 años, que penosamente no tuvo la supervisión de sus padres, o que teniéndola sucedió un caso fortuito, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? No tiene el criterio y la madurez necesaria para resolver acerca de su vida. Si usted le pregunta a la niña, porque las niñas pueden embarazarse, si usted le pregunta al adolescente, si usted le pregunta a la mujer madura que ha sido violada y que ha quedado embarazada, ¿qué le va a decir? Indiscutiblemente que no quiere ese bebé. No quiere ese bebé, por supuesto. ¿Cómo va a querer ese bebé si ha sido producto de una situación traumática? Entonces, ¿qué sucede? El Estado debe apoyarle económicamente, generando oportunidades de trabajo, pero básicamente psicológicamente, ¿para qué? Para que esa madre que hoy enfoca su ira hacia la víctima, porque la madre es la víctima de la Se me ocurre violación. decir, están sentenciando a un inocente matar a ese niño en camino. Esas mismas palabras son las que dijo efectivamente el Papa Francisco. ¿Qué señala el Papa Francisco? ¿Resolvemos los problemas con el sicariato? Mire usted, el señor alcalde de La Troncal, que fue alcalde de La Troncal, el señor abogado Macías, un directo amigo que a través del medio me permito expresar mi solidaridad. Le acribillaron y le asestaron un tiro frontal en su cráneo, privándole de la vida, obviamente. Alguien pagó por eso. Y el delincuente, el asesino, el sicario, cobró por ese, entre comillas, trabajito. Ahora, ¿quién es el sicario? ¿La propia madre? ¿Los cómplices del propio Estado? ¿Cómo podemos nosotros entender eso? Es inconstitucional, señor ingeniero Guido del Toro. Inconstitucional a todas luces. Porque por sobre todas las cosas, inclusive por encima de la Constitución, tenemos a los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, de los cuales Ecuador es suscriptor, ojo, de los cuales Ecuador es suscriptor, y consecuentemente, como Estado parte, debe privilegiar y observar esos tratados internacionales, que primero que nada hablan acerca de ¿qué cosa? Del derecho a la vida. Porque, señor ingeniero, si es que usted hubiese sido víctima de un aborto, usted no estaba acá, no estaban sus hijos, no estaban sus nietos. Conmigo pasaba lo propio. Entonces, nuestras madres valientes, ¿qué hicieron? Honraron la memoria de Dios, honraron lo que dice Dios, ¿y qué sucede? Estamos con vida. Señor ingeniero Guido del Toro, ¿qué culpa tiene una víctima inocente? Mire usted, Hitler y Napoleón, ¿hijos de quiénes? De católicos y practicantes. ¿Y qué barbaridades hicieron? Ahora, no per se de que usted es hijo o del seno de una familia de personas muy dadas a la religión determinada, van a tener hijos impecables. No, nunca, jamás. Siempre tendremos una ovejita negra. Pero ¿qué es lo que pasa realmente en este contexto de esfera jurídica? El Estado debe privilegiar la vida, por un lado, y el Estado, por otro lado, debe conservarla. Para analizar el tema de moral o religión o principios o valores, permítame ir a la pauta publicitaria, tengo que cumplir con nuestros anunciantes. El doctor Ludwig Álvarez Rengifo, constitucionalista, está con nosotros aquí en Última Palabra de Élite Radio y Televisión. La pauta publicitaria y seguiremos en este análisis, este tema tan crítico para nuestro país. Ya volvemos, amigos. El
invierno golpea con fuerza a nuestra provincia. La prefectura de Cotopaxi interviene varias zonas afectadas por el invierno para habilitar la red vial rural, la maquinaria, personal y equipos de los gobiernos municipales, gobiernos parroquiales, el gobierno provincial de Cotopaxi, en coordinación con el GOE provincial, trabajamos de manera conjunta para superar la emergencia. Nosotros somos el padre que se despide de su hijo cuando aún no ha despertado. Somos la mujer que madruga a abrir su negocio. Somos la primera venta del día. Somos las frutas, las flores. Somos ese sueño con el que te levantas y te vas a dormir. Somos ahorro, paz, trabajo. Tú nos haces grande. Somos tus proyectos. Somos la montaña, el camino. Sí, creemos en ti. Ahora todos somos ese mismo sueño. Yucanchi, Chibuleo, la cooperativa de los ecuatorianos. En realidad esta vía era prácticamente aquí en esta parte de acá, de muchas curvas. Realmente ahí eran bien peligrosas, ¿no? Para los medios de transporte que bajaban y era peligroso prácticamente. San Juan somos socios del agua, somos 450 familias. Y en Chan casi que están igual. Estamos algunas familias beneficiadas con este proyecto del señor prefecto. Hasta el mes de enero estamos ya con un 30% de avance, estamos con 7 cuadrillas de trabajo que son excavaciones, que son ampliaciones, que son reconformaciones en la vía. Estamos ya empezando con el transporte de la subbase, avanzando con las obras de arte como son las cajas de desfogue del agua lluvias. Posterior ya vendrán lo que es los pasos de agua y así continuar con el avance del proyecto. Agradecer al señor prefecto por estar cumpliendo todo lo que nos ofreció y estamos viendo que lo está haciendo realidad este proyecto de lo que es ampliación y asfaltado desde San Rafael, San Juan, Chan, E35. Comienza el 2022 con ahorro. Cancela tu impuesto predial la primera quincena de enero y recibe el 10% de descuento. Cada quincena el impuesto disminuye el 1% hasta el mes de junio. A partir de julio se cobrará un recargo del 10% hasta fin de año. Puedes pagar tus impuestos en el Palacio Municipal, Mercado Mayorista, Terminal Terrestre, Mercado Cerrado El Salto, Edificio El Niágara, Edificio La Laguna. Además, recuerda que también podrás cancelar tus impuestos a través de la red Facilito, Cooperativa Andina, Cooperativa El Sagrario, CACTECO, juntos comprometidos con nuestra ciudad. Continuamos aquí en Última Palabra de Élite Radio y Televisión. El doctor Ludwig Álvarez Rengifo está con nosotros. Ludwig, ¿también hay consecuencias o efectos en el campo económico con este tipo de leyes? Por supuesto, señor ingeniero Guido del Toro. Uno de los gravísimos problemas, aunque usted no lo crea, uno de los gravísimos problemas que atraviesa el continente europeo, que lo decimos viejo continente, es precisamente su baja natalidad. Tenemos población extremadamente vieja y los nacimientos son extremadamente exiguos con atención a la población que ulteriormente estaría dejando el plano existencial. Básicamente lo que es PEA, población económicamente activa, 18-65 años. ¿Por qué? Porque con la cultura ya no tienen muchos hijos. Exagerando, primero bajamos a 3, después a 2, ahora un solo hijo. Entonces, estamos hablando de una proporción a razón de 2 a 1, es decir, 2 adultos, un menor. Entonces, esa población, ¿qué sucede? Se está extinguiendo. ¿Y qué necesitan? Inmediatamente migrantes. ¿Quiénes son los grandes productores, los migrantes? África y Latinoamérica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos población vigorosa, tenemos población joven. ¿Qué es lo que sucede acá? Si nosotros empezamos a tener el mismo efecto, es decir, que nuestra población empieza
a generar un desmedro en lo concerniente a la expansión demográfica que no va a ser sostenida, sino que se va a reducir, producto de lo siguiente. Cuando una jovencita de 13 años, por ejemplo, se practica un aborto, que los padres no van a saber ni cuándo, ni cómo, ni dónde, la adolescente va a llegar a la habitación, va a decir, mamá, papá, estoy indispuesta, se encierra en su cuarto, y la madre, el padre o la madre le dice, sabes que tienes que barrer, tienes que traer, hacer las actividades cotidianas. ¿Y qué sucede? Esa niña que se acaba de practicar un aborto necesita indiscutiblemente ¿qué cosa? Tiene que tener ciertamente cuidado. ¿Por qué? Porque de lo contrario, esa persona que se practicó el aborto puede inclusive ser infértil. Y mire usted qué negocio. Quedar estéril. Por supuesto, ¿qué negocio más grande de determinadas industrias? ¿En qué sentido? Ya no vamos a generar medicamentos para otra cosa como COVID, sino vamos a generar medicación para que la mujer pueda ser fértil nuevamente. Hablamos de fertilización in vitro, hablamos de vientres de alquiler, y ¿quiénes salen ganando? Las grandes industrias farmacéuticas. Eso a clara vista. Tanto es así que uno de los objetivos era poner dentro del corazón de Latinoamérica a una presidenta de la Organización de Naciones Unidas financiadas por estas farmacéuticas, y eso pasó efectivamente, y fue Ecuador el país que tuvo a María Fernanda Espinosa como presidenta de Naciones Unidas. ¿Y qué es lo que pasa con esta situación tan negativa? Que las mismas Naciones Unidas son las que están apoyando a esta idea novedosa, a esta idea de concepción bastante interesante en la que decimos alto a la agresión a las mujeres, en el sentido de que si te violan, tú debes automáticamente, como eres dueña de tu cuerpo, tú puedes abortar cuando a ti te dé la gana. Esto viene directamente de las Naciones Unidas, vendría de la Organización de Estados Americanos, OEA, de todos los estamentos internacionales. Pero lo importante acá, que es que la población va a empezar en Latinoamérica, ¿a qué? A contraerse. Y ahí vamos a tener un problema gravísimo, porque ya no vamos a ser exportadores de mano de obra. Paradójicamente, lo que necesita el mundo en los actuales momentos, Europa es el clásico ejemplo, necesita traer migrantes para que ellos sustituyan, ¿qué cosa? La mano de obra en estos países industrializados. Si le sumamos nosotros que se va a contraer la población a efectos naturales como este invernal que tenemos, si le sumamos al alto endeudamiento, a la preventa petrolera, al factoring petrolero, es decir, que vendemos crudo a cambio de que crudo a venta futura para que nos den dinero anticipado. ¿Qué sucede, señor ingeniero? Los medios de pago, ¿qué pasa? Van a irse reduciendo. Es decir, va a haber menos cantidad de personas con dinero. El Producto Interno Bruto se va a contraer. La economía va a generar una implosión. Y esa implosión lo que va a generar o lo que va a descoliar es en que tengamos menos desarrollo económico. ¿Qué es el desarrollo económico? A diferencia del crecimiento económico, no es otra cosa sino un incremento en la vida, en las condiciones de vida de la población, un incremento generalizado. Pero crecimiento económico solo se lo evidencia a través de los números, es decir, hoy por hoy tenemos un PIB, un Producto Interno Bruto de 100.000 millones de dólares, mañana tenemos un PIB de 110.000 millones de dólares. Hemos crecido en el 10%. Eso es crecimiento económico. Sin embargo, la población sigue con niveles, por ejemplo, de bajo nivel de acceso al Internet para la educación. Eso no es desarrollo económico. Y va a ser tan fuerte esta contracción, esta implosión en medios de pago, que va a permitir que el Ecuador per se siga teniendo o siga siendo una colonia proveedora exclusivamente de materias primas. ¿Qué implica ser proveedor de materias primas? Ecuador, por ejemplo, ¿qué vende? ¿Vende rosas o vende perfumes? Ecuador vende flores, pero sí, no vende agregados. Ecuador, ¿qué vende? Vende cacao, no puedo decir la marca del chocolate porque usted me va a seguir un juicio. Entonces, vende cacao, pero no vende, ¿qué cosa? El chocolate relleno, por ejemplo, de marca X. Ecuador, ¿qué hace? Vende camarón, pero no industrializa. Ecuador vende a través de los barcos chinos que vienen al Ecuador y con una pesca industrial indiscriminada, vende aletas de tiburón, por ejemplo, a la China,
que es afrodisíaco, pero ¿qué sucede? Los réditos no se quedan en Ecuador. Ecuador es meramente proveedor ¿de qué? De materia prima. Y eso es lo que quieren. Obviamente yo como nación desarrollada, quiero que tú me proveas simplemente ¿qué cosa? Materia prima. Materia prima. No necesito nada más. Mano de obra, nada más. Ludwig, ¿qué pasa con el tema de leyes? He escuchado varias intervenciones de los señores asambleístas. Leyes tenemos demasiadas. Lo que no hay es quién haga cumplir, quién administre, quién aplique. Porque están mal manejando las leyes. ¿Cuál es la verdad? ¿O es que necesitamos leyes más duras, en el caso que estamos refiriéndonos, contra el violador? No sé, la pena de muerte para el violador. ¿Qué es lo que pasa? Solamente permítame terminar esta parte de la crisis dura. Por favor. Económica. ¿Qué es lo que sucede, señor ingeniero Guido del Toro? Cuando Ecuador y Latinoamérica deje de tener estos niveles expansivos, este crecimiento demográfico, ¿qué va a pasar? No vamos a poder exportar, ¿qué cosa? Mano de obra. Y si no podemos exportar mano de obra y nuestra población se hace vieja, ¿qué necesitamos? Importar maquinaria. ¿Adivina quién? A los países industrializados. Obvio. Por eso es la crisis que Ecuador y Latinoamérica y África vamos a atravesar cuando se aprueben estas leyes. Entonces, económicamente es extremadamente inadecuado para el país. Incide. Ahora, en lo concerniente a su pregunta muy acertada con atención a las leyes, yo soy partidario efectivamente de aquello. No necesitamos tener muchas leyes. Mire, la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica es demasiado pequeñita, chiquita, pero con la quinta enmienda es suficiente. Ecuador tiene una Constitución extremadamente garantista de derechos, pero tenemos ciertos jueces, ciertos fiscales, ciertos servidores públicos que no la aplican. ¿Y de qué sirve que tengamos nosotros, qué cosa? Que tengamos nosotros una formación cuando en la práctica no la llevamos a cabo. ¿De qué sirve que usted enseñe valores, principios, derechos a sus hijos en casa y sus hijos en la casa qué están haciendo? Están drogándose, están proveyendo droga, están haciendo cosas inadecuadas. No sirve de nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como país? Debemos aplicar las leyes, debemos aplicar las normas. Pero ¿qué sucede? Ecuador, señor ingeniero, se convierte en un país sin nadie. A este punto, y lo digo muy en serio, recuerde que cuando conversamos con usted, yo me adelanto muchos años a la jugada. Por ejemplo, en las primeras entrevistas que tuve el gusto de conocerle, yo le hablaba acerca de que los tentáculos del narcotráfico se estaban infiltrando en el país, y vea, ¿cuáles son los resultados ahora? Tenemos en el puente de Durán 2 personas ahorcadas, descuartizadas, etcétera. Tenemos en la Troncal el exalcalde asesinado, masacrado. Entonces, ¿a quién vamos a tener que apelar con estos jueces? Con ciertos jueces, desde luego. Tengo amigos que son jueces y son muy impolutos. Pero ¿qué pasa? Vamos a tener que apelar, qué sé yo, al Chapo Guzmán, ¿será de apelar a quién? ¿A las FARC? No se sabe por qué. Usted, por ejemplo, genera una acción de protección, digamos, para proteger la vida. ¿Qué sucede con esta acción de protección? Vamos a tener lo siguiente, recae en el juez Juan Constantinopla, y el juez Juan Constantinopla dice, a ver, intervenga la accionada, y uno le dice, mire, la Constitución señala desde que se protege la vida desde su concepción. Interviene la Procuraduría y dice, no, porque es el discurso que tiene la Procuraduría a nivel nacional, está solicitando que se declare derechos. Interviene en este caso en la Asamblea Nacional y va a decir, no, lo que sucede es que se está vulnerando y victimizando a las personas que son víctimas, en este caso ¿de qué? De una violación. El juez al final va a decidir lo siguiente, y es visto. ¿Qué pasó? Simple y sencillamente se niega, se rechaza la acción de protección porque se está solicitando se declare un derecho. Es decir, el juez también hizo caso omiso de la Constitución. ¿Y a quién se tiene que recurrir entonces? Si usted tiene una pretensión justa, usted genera un alegato en derecho como tiene que ser, realiza una proposición técnico-fáctica de manera adecuada, usted está encuadrando, usted está teniendo los medios probatorios para poder generar el acerto de su tesis. ¿Y qué sucede? El juez falla contra todo eso, es decir, falla contra la verdad, falla contra el derecho, falla contra la Constitución. ¿A quién va a recurrir? Como decía el Papa Francisco, ¿vamos a tener que irnos a un sicario? Eso es lo que sucede cuando en un país, cualesquiera, la administración de justicia no es ética. Las personas, mire lo que dijo Maquiavelo hace varias centurias, él señalaba que el ser humano
olvida más fácilmente la pérdida de un padre que la pérdida de su patrimonio. Y si un juez falla, ¿a qué se está? Falla en contra de la justicia, en contra de la verdad, en contra de la Constitución. ¿A qué se está arriesgando? A que se tome la justicia por su propia mano. Y no solamente contra la otra parte, sino contra el mismo juez. Ya vamos a empezar a ver, al igual que en otras latitudes, jueces colgados, jueces ahorcados, jueces masacrados, fiscales que por temor a hacer las cosas emiten, ¿qué cosa? Dictámenes abstentivos de acusación fiscal. Eso sucede porque en Ecuador se empieza a desintegrar la moralidad en sus estructuras básicas. Hace falta leyes. Vamos a la pena de muerte, vamos a cadena perpetua. Pero, señor ingeniero Guido del Toro, si con la actual infraestructura carcelaria en el Ecuador vemos que hay hacinamiento, ¿qué hacemos metiendo más gente ahí? ¿Qué hacemos? ¿Qué ganamos? ¿Qué gana la sociedad en su conjunto? Y ahora vamos a un tema crucial, la pena de muerte. A ver, si estamos hablando de que Ecuador... Volvemos al principio, porque estamos en un círculo vicioso. Exacto. Si tiene derecho el feto, ¿por qué no tiene derecho también, Así por es. más que haya cometido error, el violador? Así es. ¿Qué sucede entonces, señor ingeniero Guido del Toro? El derecho a la vida, y Ecuador es signatario. O sea, Ecuador no es que puede salirse de la convención Del acuerdo y decir, internacional. ¿qué sucede? Yo ahora voy a poner la pena de muerte, ustedes se quedan, no se puede. Ecuador es signatario. Ahora, ¿qué sucede con otros países que tienen la pena de muerte hoy y que no han sido signatarios, perfecto, del acuerdo internacional? Ellos sí pueden seguir manejándose en ese sentido. Pero una vez que son Estado parte de un acuerdo internacional, de un tratado internacional, ¿qué sucede? Que tienen que seguir esta observancia. Caso contrario, o sea, nosotros, en otras palabras, no podemos irnos a la pena de muerte. Así de simple, por un lado. Por otro lado, lo importante, señor ingeniero Guido del Toro, y esto es ya en la esfera divina, ni siquiera es religioso, en la esfera divina. Dios, cuando le dio a Moisés, no a Moisés Candelario de Tres Patines, sino a Moisés, el de las tablas de piedra, le dijo ¿qué cosa? Le dio mandamientos. Y en esos mandamientos, ¿qué le decía? No matarás. Entonces, señor ingeniero Guido del Toro, si está dado el mandamiento que dice no matarás, mire cómo es de sabio la divinidad, no matarás al feto, no matarás al ser humano, ¿qué sucede? No podemos matar con los presos que cabe, rehabilitarles, pero rehabilitarles ¿con qué, señor ingeniero Guido del Toro? Con trabajo. No rehabilitarles con vaguería, no rehabilitarles con armas, no rehabilitarles sin hacer nada, no rehabilitarles dando un techo y dándole comida. ¿Sabe usted cuánto cuesta un preso al país diario en alimentación? No tengo la cifra precisa. $4. $4 diarios. Diarios. Multiplique por miles. Y ahora, eso de lo que se sabía, porque en la realidad le cobran 4 desayunos, 4 almuerzos, 4 meriendas. Entonces, señor ingeniero Guido del Toro, esta realidad no está bien. Si nosotros generamos una estructura normativa, debe observársela. ¿Y cómo hacemos que se observe? Con jueces probos. ¿Cómo tiene jueces probos? ¿Cómo tiene usted funcionarios adecuados? Me hicieron una entrevista desde Italia la otra semana y me señalaba el señor periodista, me decía, mire Ludwig, le ofrecieron en el Banco Nacional de Fomento un puesto a un amigo. Doctor, le ofrecieron a un amigo y le dijeron que le cobraban $50,000 el puesto. Insólito. Señor ingeniero Guido del Toro, eso, bueno, dice Banco Nacional de Fomento, ahora tenemos Ban Ecuador, pudo haber sido, qué sé yo, en la década de los 50, o pudo, porque si es ahora es gravísimo. ¿Eso está pasando? Entonces, los ciudadanos de bien, que no tienen dinero, ¿están ocupando puestos públicos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque la persona que va y paga 50,000, paga $25,000, ¿qué es? Es un empresario que quiere recuperar su dinero. ¿Y cómo recupera su dinero? A través de actividades inadecuadas, por supuesto. Entonces, señor ingeniero Guido del Toro, debemos desde la cabeza máxima ir saneando absolutamente todo. Yo discrepo mucho, desde luego, con respeto con el señor excelentísimo, pues el señor presidente Lasso, que manifiesta que la señora ministra de Gobierno no es la responsable. Mire, empezamos en Ecuador clases
para nuestros niños, nuestros adolescentes, básicamente, que se encuentran en colegio. ¿Y qué sucede? Vamos a tener carnaval. ¿Y sabe cuántos contagiados vamos a tener? Y eso, ¿la responsabilidad de quién es? Tenemos ahorcados en los puentes, tenemos un exalcalde acribillado en Artoncal. ¿Y la responsabilidad de quién es? Del Ministerio de Gobierno, pues, que está a su cargo Policía Nacional. Entonces, ¿qué debería hacer? El excelentísimo señor presidente debe hacer un cambio de gabinete, más allá de que sean personas y profesionales probos, de altísima valía, etcétera. Pero tiene el señor presidente de la República que darse cuenta que defendiendo per se a sus ministros no saca nada. Lo que tiene ahorita que Ecuador hacer es lo siguiente: debe conciliar poderes, ya tiene la máxima función del Estado, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora, ¿qué le toca hacer? Conciliar con las bancadas e ir a un Estado de derecho ético. Señor ingeniero Guido del Toro, el señor presidente Lasso manifestó, Ecuador desde el año 2007 empezó con los tentáculos del narcotráfico. Yo le pregunto, ¿acaso el señor Lasso en ese entonces no le dio 300,000, 600,000, 700,000 dólares al otrora señor presidente Correa? Entonces, ¿qué tenemos que hablar? ¿Qué tenemos que decir? Debemos tener, ¿qué cosa? Sanidad intrínseca de nuestras autoridades. Y debemos recordar lo siguiente, no hay por qué darnos vueltas. Dios ordenó, no matarás. No podemos matar esa ley, no puede salir, no debe salir, y todos los católicos debemos ser tolerantes, señor ingeniero, ¿a quiénes? A las personas que piensan de forma diversa. Debemos unirnos todos en oración para que esto no se apruebe, porque esto sería una verdadera barbaridad que va a acabar con la integridad moral de nuestro pueblo. Respetar la vida. Estimado Ludwig, gracias por tu presencia en este programa. Nuestros amigos televidentes que han escuchado muy atentos sabrán sacar sus propias conclusiones. Gracias por estar aquí. Señor ingeniero, muchas gracias a usted por permitirme estar en este espacio. Le reitero mi aprecio, sentido y mi consideración, y desde luego mis respetos a todos sus televidentes. Amigos televidentes, vamos a la pauta publicitaria y el mensaje de nuestros anunciantes, y enseguida lo más destacado del día con el equipo periodístico de nuestros compañeros. Ya regresamos.